Bien, mis hermanos, hace 2 domingos pues veíamos que entramos a la segunda parte del libro de Nehemías, donde ya acabó la reconstrucción del muro exterior, digamos, de la ciudad, y ahora comienza la reedificación hacia adentro de la ciudad. Hace 2 domingos vimos la introducción, ¿no? Ahora, el domingo pasado vimos que el Señor comenzó a hacer un despertar espiritual en el pueblo para llevar a cabo esa restauración. Nehemías puso jefes, Nehemías organizó la ciudad, organizó quienes iban a vivir, pero mis hermanos, fue la palabra del Señor que comenzó a despertar, no el corazón de Nehemías, que ya estaba despierto por Dios, porque no solo hace falta que los líderes, como vimos la vez pasada con Hanani y Hananías, tengan la gracia de Dios, hacía falta, como vimos, que todo el pueblo se involucrara. ¿Y cómo a veces hacer que el pueblo se involucre? Pues hoy en día en las iglesias piensan, vamos a hacer esta estrategia. Tengo una gran idea, ¿por qué no hacemos esto o hacemos lo otro para que la gente se anime? No, vamos a hacer un gran espectáculo, vamos a invitar a uno que aquí cuente buenos chistes y así la gente se va a animar. No, nosotros vimos la semana pasada que fue con la palabra de Dios, que el pueblo fue alegrado y que esa alegría era su fortaleza en el Señor. Fue por la palabra de Dios, mis hermanos. Y hoy podríamos pensar que vamos a pasar a otro asunto, pero vamos a seguir en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es solo con lo que comienza la obra de Dios, sino con lo que se edifica el pueblo de Dios y con lo que se restaura en tiempos de decadencia. Mis hermanos, hay un pasaje en 2 de Crónicas que se lo voy a leer, capítulo 7, 14, que a veces aquí lo cantamos. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, cada vez que nosotros cantamos, a veces yo pienso, ¿será que entendemos lo que estamos cantando? Porque este versículo es como un cliché, que en tiempos de elecciones, en tiempos de lucha contra el aborto, en tiempos de que tiene que haber un arrepentimiento nacional, hay conciencia en muchas iglesias que tiene que haber un arrepentimiento nacional, se suele leer y pensamos que esto se aplica a Colombia o se aplica a cualquier nación que nos pueda estar escuchando en la enseñanza, y no. Primeramente tenemos que entender que eso es su pueblo, no sobre cualquier pueblo. Este caso era el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Ahora nosotros somos el pueblo escogido del Señor. Eso aplica sobre nosotros. Ahora, ¿qué significa si lo repetimos, lo oramos, citándolo? ¿Será que Dios nos va a perdonar solo por leerlo, solo por cantarlo? ¿Será que se va a cumplir esa promesa? ¿Será que esto es lo que oró allá Salomón? Señor, si nosotros cantamos estas palabras aquel día, tú nos perdonarás y restaurarás. No es lo que él estaba orando, sino exactamente lo que acá dice, si nos arrepintiéramos, si nos volviéramos a nuestros malos caminos, ¿no? ¿Entendemos lo que eso significa? ¿No? Porque tiene bastante que ver con el pasaje que acabamos de leer al principio, que vamos a estudiar hoy, el cual nos va a dejar ver un poco lo que significa eso de humillarse, invocar el nombre del Señor, orar, buscar su rostro, convertirse de los malos caminos. Este pasaje que vamos a leer hoy es exactamente por lo que había orado Salomón, cumpliéndose, mis hermanos. Entonces, algo que mis hermanos, el pueblo necesitaba en aquel entonces y nosotros necesitamos hoy es esto mismo. La restauración del pueblo de Dios, de su iglesia, de nuestras familias, mis hermanos, nuestras vidas, no va a pasar si primero no hay lo que decía esos versículos: humillación, arrepentimiento, clamor, volverse los malos caminos. Ahora tenemos un pasaje muy largo delante nuestro el día de hoy. Si otra vez ténganme paciencia. Vamos a verlo en su contexto primeramente, y mientras vamos viendo su contexto y lo que significó, porque, mis hermanos, la Biblia no se escribió a nosotros. Se escribió a unas personas que lo recibieron cada libro en su momento, pero se escribió para nosotros, que eso es diferente. Tenemos que entender a quiénes se escribió y qué significó para ellos, porque si no, vamos a torcer la palabra y no vamos a entender por qué se escribió para nosotros en aquel tiempo, porque hay varias cosas que tienen que ver con como hablaba hoy nuestro hermano y cantábamos, con el antiguo pacto, pero ahora hay un nuevo pacto que vamos a ver, ese nuevo pacto y cómo esto que pasó con ellos pasa con nosotros ahora en Cristo. Vamos a verlo al final en unas aplicaciones finales. Entonces vamos a leerlo todo de vuelta, vamos a ir explicando qué significó, vamos a hacer algunas aplicaciones superficiales, por así decirlo, para verlo a la luz del Nuevo Testamento, y al final unas aplicaciones que ya sí son bien aplicaciones para nuestra vida ya en Cristo, en el nuevo pacto. Entonces vamos a comenzar. Hay mucho que leer, así que disculpe si hablo rápido. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Lo primero que vamos a ver antes de todo lo que acabo de decir es el contexto.
¿Cuándo pasó esto que estaba pasando? ¿Quiénes estaban ahí? ¿No? Dice, en el día 24 de este mes se congregaron. Acordémonos que estábamos en el capítulo 8, estábamos en el mes séptimo. El día primero del mes séptimo. El versículo 1 nos venía contando esto, que el pueblo de Israel en este día se reunió como un solo hombre. Este era el día de las fiestas de las trompetas. El primer día del mes séptimo es la fiesta de las trompetas. Por eso ellos no podían estar tristes. Tenían que alegrarse. Era un día que se tocaban las trompetas, se convocaba a todo el pueblo, se hacía una celebración solemne, ¿no? Que debía celebrarse este primer día del séptimo mes. La ley fue leída por el sacerdote Esdras, todo el pueblo lloraba, ¿no? Y como era un día santo, alegría, Nehemías, Esdras, los levitas le dicen, no lloren, ¿no? Día de alegría, vayan, coman, repartan a los que no tienen. Y luego entonces el pueblo se alegró, nos dice el versículo 12 del capítulo 8. Estamos viendo el contexto para entender lo que vamos a ver hoy. Entonces dice en el 8:12, y todo el pueblo se fue a comer, a beber y mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comprendieron las palabras que se habían enseñado. Entonces aquí parece que hay un inicio de arrepentimiento, pero dicen todavía no es el día de la expiación. El día de la expiación era el día 10 del mes séptimo. Todavía no había llegado ese día, no era el día de ponerse triste. Para el pueblo de Israel es muy claro en la Biblia que hay días para alegrarse, festividades que Dios hizo para alegrarse y festividades que eran para entristecerse. Era un momento de alegría. Ahora el versículo 13 nos dice que el segundo día, después de la fiesta de las trompetas, se volvieron a reunir esta vez los líderes de la nación. Con todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender la ley. El primer día dijeron, no, tenemos que entender la palabra de Dios. O sea, ellos lloraron porque comenzaron a entender la palabra de Dios. Y se alegraron porque pudieron entenderla. Y como se alegraron y no fue algo ahí pasajero, como me alegré que ayer predicaron, hoy también queremos escuchar la palabra de Dios. Entonces volvieron a ver porque querían entender la palabra de Dios. Y ahí encontraron escrito en la ley del Señor que había mandado a Moisés, a los hijos de Israel, habitar en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Ahora, Levítico capítulo 23 nos dice que a los hijos de Israel Dios les dijo que el día 15 del mes séptimo, o sea, saltamos al día 15. Aquí hay muchos saltos, solo que uno no se da cuenta. Entonces, del día 2 saltamos al día 15. Ellos mandaron a pregonar, hay una fiesta al día séptimo. Nos dice ahí en Nehemías 8. Entonces ellos mandaron a pregonar y el día 15 de ese mes se reunieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días. En el primer día había una santa convocación y después de esos 7 días, el 8º día tendréis una santa convocación, presentaréis al Señor una ofrenda encendida en asamblea solemne y no haréis trabajo servil. Acuérdense ese versículo porque al final vamos a ver qué tiene que ver eso con Cristo. Entonces, del día 2 saltamos al día 15. Ellos comienzan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ahí se nos dice que todos los días de la fiesta leyeron la ley de Dios. O sea, todos los días de la fiesta leyeron la palabra de Dios. Y la fiesta terminó pues el día 22. El día hebreo comienza en la noche, entonces comenzó el día 14 en la noche, el día 15, y acabaron el día 21. Y pasaron 2 días, el 22 y el 23. Y ya llegamos al versículo de hoy. Y se reunieron otra vez, o sea, 7 días celebrando, más el 8º de la Santa Convocación, y pasan 2 días y quieren seguir con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ver? O sea, no se aburrían de la palabra. Por eso decimos que la palabra de Dios es lo que Dios usa para edificar su pueblo. Y ahí nos dice en el versículo 18, capítulo 8, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. O sea, todos los días, como decíamos, se leyó la palabra de Dios, y el 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido, como leímos. Ahora, es interesante que esto que pasó en esta celebración no era algo normal que se leyera todos los días la palabra de Dios, pero era algo que Dios había mandado en Deuteronomio 31, que cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, se leyera la palabra de Dios. O sea, este era un año, no de jubileo, que era cada 50, pero un año de remisión. Era un año que se dejaba descansar la tierra. Era un año donde ellos entraban en cierto reposo, ¿no? Pero para comenzar ese año de reposo, ellos comenzaban con 7 días consecutivos leyendo la palabra del Señor. Dice en Deuteronomio 31, que Moisés, diles, que yo les ordeno diciendo, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escoja, leerás la ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños y forasteros que están en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos
que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Entonces ya entendemos, esto nos va a ayudar a entender por qué se va a decir todo lo que se va a decir. Entonces, este es el contexto, mis hermanos. Todo lo que está ocurriendo. Es una fiesta especial, donde Dios había mandado leer la ley. O sea, ellos no leyeron cualquier porción de la palabra, ellos leyeron exactamente, podemos decir, en esos 8 días, todo el Pentateuco. Porque eso es lo que resume lo que es la ley, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, después del primer día leer 6 horas la palabra de Dios, o luego 8 días todo el Pentateuco, la exposición de la palabra todos esos días tuvo un impacto en el pueblo. La fiesta había terminado hace 2 días, pero ahora el pueblo se quería reunir otra vez. Así no hubiera fiesta, así no fuera para celebrar. Habían leído el pacto hecho por Dios con Abraham, habían leído el pacto hecho por Dios con el pueblo cuando lo sacó de Egipto, habían leído el pacto de Dios hecho con sus descendientes antes de entrar a la tierra prometida, y habían leído cómo los profetas amonestaron al pueblo y el pueblo siguió en su rebeldía, y por eso ellos ahora entendían por qué estaban tan arruinados, por qué había tanta ruina todavía, por qué había tanta pobreza que había en medio del pueblo, por qué había tantas situaciones malas. Y bueno, entonces ya llegamos al versículo 1. Ellos habían entendido ahora su situación. ¿Y qué iban a hacer? Cuando la palabra viene a amonestarnos, ¿qué debemos hacer? Ya llega el versículo 1. El día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel. ¿Cómo se congregaron? En ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y ¿quiénes se reunieron? El pueblo de Dios, los hijos de Israel, los que habían vuelto a la cautividad y sus descendientes. ¿Qué hicieron? Dice que ayunaron. El ayuno judío no es como el nuestro, en nuestros días, bien chévere, ¿no? El ayuno, digamos, el estilo judío es no comer ni tomar agua, ninguna de las dos cosas, todo el día. Así es el ayuno en Israel. Entonces, todo ese día ellos ni comieron ni tomaron nada. Y se vistieron de cilicio. Cuando ya yo leía silicio, yo pensaba en polvo de silicio. No sé qué pensaba usted, hermano, pero no es eso. Silicio, vestidura de silicio era una vestidura hecha bien áspera, hecha de pelo de cabra, incómoda, fea, estilo saco, túnica que ellos se ponían. Entonces, en vez de ponerse sus ropas normales, se ponía esta ropa que era incómoda, que causaba rasquiña, que era molesta. Y con polvo sobre sí, es decir, sobre sus cabezas. ¿Qué era todo eso? Eso era una forma de mostrar en aquella época, en aquella cultura, pesar, luto, dolor, humillación, arrepentimiento. Es lo que el pueblo quería mostrar. O sea, después de escuchar la palabra de Dios, esto los estaba llevando a una convicción de que tenían que arrepentirse, humillarse delante de Dios. Versículo 2. Y los descendientes de Israel se apartaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Se apartaron los extranjeros, dice, y se pusieron de pie. Eso significa, mis hermanos, no que se fueron a otra ciudad donde no hubiera extranjeros o que los echaron a todos, nada de eso. Ni que se alejaron de ellos, en un sentido físico, era más bien un sentido litúrgico. ¿No? Era un énfasis, ellos tenían que mostrar una diferencia. ¿Cómo fue ese separarse? Ahí no dice cómo fue el separarse, no hay que inventarse cómo se separaron. Se separaron y se pusieron en pie, confesando, así como se separaron. O sea, los extranjeros no estaban haciendo esto. Ellos no se pusieron ni a ayunar, ellos no se vistieron de cilicio, no echaron polvo sobre su cabeza, mostrando humillación o arrepentimiento, ni hicieron esto, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos, a diferencia de los moradores de las naciones que habitaban por ahí, entre ellos se levantaron en arrepentimiento, a confesar sus propios pecados y los de sus antecesores, podemos decir. Ahora, la palabra de Dios, entonces podemos ver que los había llevado, mis hermanos, a ver su pecado. Ellos fueron conscientes de lo que sus padres habían violado el pacto y cómo ellos también, después de ellos también siguieron siendo violadores del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ahora, este arrepentimiento, mis hermanos, no fue como el del capítulo 8, que estaban llorando, ¿no? Y llorar y ya. Porque a veces pensamos que eso es el arrepentimiento, como en el capítulo 8, que lloramos y listo, y ya todo pasó. Ellos lo mostraron de una manera externa, ayunando, con la vestimenta, con el polvo sobre sus cabezas, pero no solo eso, también confesaron sus pecados, admitieron su culpa, reconocieron, nosotros somos culpables, nuestros padres fueron culpables y nosotros también.
Ellos la embarraron y también nosotros la embarramos igual que ellos, si traducido al colombiano. Entonces lo primero que trajo la palabra es arrepentimiento. Entonces es un primer resumen que comienza a hacer aquí Esdras, que es el que recopiló los escritos de Nehemías y el que está escribiendo aquí. Entonces él hace un primer resumen, pero hay otro segundo resumen que sigue en el versículo 3. Puestos de pie, porque ya había dicho que se pusieron de pie. Estos son pequeños resúmenes que luego se van a ampliar en los siguientes versículos. Ellos se pusieron de pie, cada uno en su lugar. Miren cómo era, cada uno reconoció su propia responsabilidad. No es que se paró un gran líder delante de ellos. No, cada uno estaba confesando sus pecados. Cada uno se puso de pie, cada uno en su lugar. Leyeron el libro de la ley de Yahvé, su Dios. Miren, ellos ya habían leído mucho la Biblia y siguieron leyendo. Una cuarta parte del día. Y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor. Una cuarta parte del día. ¿Qué es una cuarta parte? Pues del día, en hebreo yom se refiere al día solamente en el tiempo que hay luz. O sea, por lo menos tuvieron 3 horas leyendo la palabra del Señor para conocer sus pecados y qué es lo que habían violado y qué había dicho Dios. Y 3 horas después de darse cuenta por la palabra de Dios lo que habían hecho y lo mal que estaban, confesaron y adoraron al Señor. Entonces esto es tremendo, el poder de la palabra de Dios. Ven que no estaban cantando todavía, ya van a cantar. Pero la palabra de Dios está orando en sus corazones. Hermanos, la palabra de Dios es muy importante, porque nosotros no podemos llegar a un verdadero arrepentimiento para que Dios comience una verdadera restauración en mi vida, en mi familia, en la ruina que puedo ver a veces en las iglesias, que podemos ver en las iglesias, que podemos ver en nuestra nación, si solamente clamamos Crónicas 7:14, no. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y ellos fueron bastante, hermano, yo creo que ellos alcanzaron a estar lo que nosotros alcanzamos a estar en meses, en un solo día. Durante la fiesta de los tabernáculos, en la palabra de Dios. Se leyeron 5 libros de la Biblia. A veces aquí alcanzamos a estudiar 2 libros los domingos en el año y 2 libros los sábados. A veces, porque el libro de Hechos ya va más de un año. Ellos estudiaron 5 libros en 8 días y siguieron estudiando. Eso es tremendo, mis hermanos. Pero miren cómo eso les hizo ver su ruina y su necesidad. Ellos podían pensar, ya tenemos la muralla, ya está todo bien. Y la palabra de Dios dijo, no, ahora hay que restaurar adentro. Empezó a mostrar lo mal que estaba dentro de la ciudad, que eran ellos, los pecadores, los que ensuciaban la ciudad. Había una puerta para sacar la basura, pero resulta que la basura estaba dentro, en sus propios corazones. En nuestros corazones está muchas veces, mis hermanos. Entonces ellos comenzaron por causa de ver su pecado, de confesar su pecado, luego a confesar y a adorar al Señor. O sea, la palabra de Dios los llevó a arrepentirse, los llevó a confesar y los llevó a adorar. A veces yo pienso que la predicación debería ser primero que la alabanza. Pues yo creo que adoraríamos mejor si primero escucháramos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Tal vez cantaríamos mejor, ¿no? Con un corazón más agradecido, después de escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 4. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani, Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Ahora aquí van a entrar una parte, y de aquí hasta el capítulo 10 a la mitad, se va a comenzar a enunciar un pacto. O sea, la palabra de Dios los llevó a arrepentimiento, a confesión, a humillación, a adoración. Pero ahora ellos leyendo la palabra de Dios se dieron cuenta que Dios había hecho un pacto con su pueblo y que ellos como descendientes de Abraham eran parte de ese pacto. Y ellos ahora de buena fe dicen, queremos renovar el pacto que nuestros padres también tuvieron con Dios. Queremos volver a aquello que Dios nos ha prometido. Entonces de aquí hasta el final, mis hermanos, por lo menos lo que alcanzamos a ver hoy, no vamos a ver hasta el capítulo 10, no se preocupe, solo el 9, se va a ver el pacto, ¿no? Vamos a ver el pacto, vamos a ver la base del pacto solamente hoy, no el pacto en sí o todo el pacto. Vamos a ver la base del pacto. En el versículo 5 dice, acá hay otro grupo de levitas. Pasa que el primer grupo de levitas eran encargados de la confesión. Pues era un clamor y oraban pidiendo perdón a Dios. Lo que decía ya en Crónicas 7:14, y clamaren a mí, ¿no? Estaban clamando en alta voz estos levitas. Y todo el pueblo con ellos por sus pecados, por el dolor, por el oprobio, por la humillación, por toda la ruina que tenían. Pero entonces vinieron otros 5 grupos otro grupo levita, el cual había algunos de los primeros, pero con un propósito diferente, que es comenzar a enunciar este pacto y la base de
sobre el cual se fundamenta. Entonces los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serabías, Odaías, Sebanías y Petatías dijeron: levantaos. Ahora ellos dicen: levántense. Bendecid a Yahvé vuestro Dios por siempre y para siempre. Entonces, llenos de la palabra de Dios, llenos de arrepentimiento, llenos de ayuno, llenos de humillación, llenos de confesión de pecados y habiendo adorado a Dios, ahora el pueblo se dispone a anunciar este pacto por medio de los levitas. Ahora mismo hay que entender que los pactos en Medio Oriente no son como los de hoy en día, ¿no? Ellos tienen un preámbulo, que es el 9, capítulo 9, versículos 5 al 6, un prólogo histórico del 7 al 37, aceptación del pacto, versículo 38 al capítulo 10, versículo 29, y estipulaciones del pacto, capítulo 10, versículo 30 al 39, por misericordia y solo el 9, ¿no, hermanos? Entonces, ellos van a comenzar a hacer este enunciado y este prólogo histórico. Eso es lo que vamos a alcanzar a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver de aquí hasta el final. Ellos dijeron: levantaos, bendecid a Yahvé vuestro Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Entonces, el pacto, ¿cómo comienza? ¿Cómo comenzaba en aquel tiempo y cómo siempre debería comenzar? Comienza reconociendo quién es el rey con el que se hace ese pacto. No es cualquier Dios, es un Dios glorioso, es Yahvé. Algunas Biblias traducen Jehová. Es el Señor, o sea, lo llaman por su nombre propio. Es contigo, con quien es alabado sobre toda alabanza. Contigo, Señor, es este pacto. Y el versículo 6 comienza a proclamar las grandezas de quién es este Dios, qué ha hecho este Dios por su pueblo. Dice: solo tú eres Yahvé, o solo tú eres Jehová, Dios. Estaban reconociendo que no había otro Dios fuera del Señor, Yahvé. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra delante de ti. Ahora, cada cosa que vamos a leer ahí, de aquí hasta el final, tiene que ver con la situación actual de ellos. Eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Porque ellos dicen: es obvio que solo Yahvé es Dios, y es obvio que solo Él hizo los cielos, la tierra y los ángeles lo adoran. Todo eso es obvio. Pero ¿por qué ellos lo dicen? Ellos habían leído Génesis estos días, acordémonos. Ellos habían visto que en el capítulo 1 de Génesis Dios creó los cielos y la tierra. Y que había creado todas las cosas en el cielo, en el mar, que Él creó las estrellas. Ellos leyeron todo eso. Y eso tuvo un efecto en ellos. Porque ellos están volviendo de un cautiverio de Babilonia. Allá adoraban a todos los astros de los cielos, a todos los animales de la tierra, los pájaros que volaban, ¿no? A todo demonio, todo falso Dios era adorado allá. Ellos están reconociendo, nosotros reconocemos, habiendo salido de Babilonia, que solamente tú eres Dios. Que tú eres que hiciste todas las cosas, que nosotros no iremos a adorar tu creación, porque tú solo eres Yahvé. Acordémonos que por esos pecados de adorar a esos ídolos, ellos fueron llevados al exilio. Y ahora están volviendo de sus malos caminos. Esto es volver de los malos caminos. Antes eran unos idólatras. Ahora dicen: no, ahora nosotros reconocemos que solo tú eres Dios, que tú creaste todas las cosas. Así también éramos nosotros en nuestra antigua vida, teníamos nuestros ídolos, como si ellos nos sustentaran, como si ellos fueran los que nos daban las bendiciones que solamente Dios realmente nos daba. Y cuando creímos en Cristo tuvimos que volvernos de los ídolos del mundo. Aunque muchas veces como cristianos caemos otra vez en idolatría, como este pueblo. Y olvidamos quién es el que nos da todo y pensamos que el gobierno nos tiene que dar educación gratis, ¿no? Porque Él es Dios y nos tiene que cuidar los hijos y nos tiene que dar todo. Entonces nosotros también tenemos hoy en día a veces nuestros propios dioses. Cada vez que reclamamos al gobierno derechos, tú estás diciendo: tú eres Dios. ¿De quién vienen nuestros derechos, hermano? De Dios, no del gobierno. No le pidas sus derechos al gobierno porque Él no es Dios. Dios nos hizo su imagen y semejanza y por eso tenemos derechos. Y no los que queramos inventarnos, sino lo que Él nos ha dado. Ellos reconocían que era Dios que les había dado todo, porque le había creado todas las cosas. Versículo 7. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. No es cualquier Dios de cualquier pueblo. Es el Dios que escogió a Abraham soberanamente, por gracia. No porque se lo merecía. Dice que Abraham escogió a Dios. Dice: no, tú escogiste a Abraham. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Así como los estaba sacando a ellos de Babilonia. Que de ahí era Ur. Acordemos que Ur era una ciudad de Babilonia. Así como Dios sacó a Abraham, tú lo escogiste, Señor. Tú has escogido este pequeño remanente ahora. Y nos has sacado de Babilonia. Y le diste por nombre a Abraham.
que es padre de muchas gentes, y ellos eran pocos ahora, no eran tantos. No es cualquier Dios, es Yahvé, ¿no? Versículo 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Ellos dicen, Abraham fue fiel, ¿por qué? Porque nosotros fuimos infieles. Acá todo está relacionado con la condición de ellos. Ellos habían sido infieles al pacto de Dios. Abraham había sido fiel. Su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto. Esto quiere decir, así como Abraham fue fiel, nosotros queremos ser fieles a tu pacto, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Entonces el pueblo recordó toda esta fidelidad que Dios tuvo con Abraham, con quien Dios inició este pacto que ellos quieren volver a entrar hoy. Ellos no fueron fieles, pero ellos querían ahora comenzar a ser fieles. ¿Por qué? Porque has cumplido tu palabra, porque eres justo. Ellos sabían que Dios, Él sí cumplió el pacto con Abraham. Y el pacto también incluía que ellos se arrepintieran y volvieran a Él, al pacto. Entonces dijeron, tú cumples tu palabra y tú eres un Dios justo que cumple este pacto. Eso también incluía el que ellos hubieran sido exiliados. Dios dijo, cuando ustedes dejen mi palabra, yo los voy a entregar a manos de sus enemigos, van a ser sacados fuera de la tierra que yo les di. Versículo 9. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Ahora salta a otro pacto que Dios había hecho con ellos, ya con toda la nación. Pacto que inició con Abraham. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste el clamor junto al mar rojo. Acá está hablando, la poesía, acá está escrito en forma poética. La poesía hebrea repite una cosa en el versículo, en la siguiente mitad del versículo dice una cosa y a veces la contesta en el siguiente versículo. ¿No? Primera situación, tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Solución, versículo 10. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ellos están reconociendo el poder de Dios libertador, que los había librado de su opresión en Egipto. Pero dijimos que había otro problema. Escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Ellos salieron de Egipto, liberados por el Señor. Estaban junto al Mar Rojo y vinieron los egipcios persiguiéndolos para matarlos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y todo el mundo clamando y Moisés clamando a Dios y Dios diciendo, ¿por qué clamas a mí? No, toma tu bastón y abre el mar. ¿No? Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos. Esta es la respuesta a esa aflicción. Y pasaron por medio del mar sobre tierra firme y echaste en los abismos a sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Entonces, estaban aquí, hermanos, estamos viendo atributo tras atributo de Dios. Dios el creador, ¿no? En el principio. Dios que es fiel que es el soberano que escogió a Abraham, no se escogió a sí mismo, por gracia. Dios el que estableció el pacto, no lo habían establecido ellos. Dios el libertador poderoso de ellos en estos versículos. Ellos recuerdan este poder de su Dios libertador contra sus enemigos. Pero no acaba ahí, versículo 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Dios no solamente era todo lo que dijimos antes, también era el guía de ellos. En el desierto los protegió del calor del día con la columna de nube, y de noche del frío, las fieras y la oscuridad, con la columna de fuego para mostrarles por qué camino habían de andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, ¿no? Dios vino, habló, ellos no quisieron escuchar. Moisés, ve, tú recibe la ley por nosotros. Él subió y le diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les escribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. ¿Qué estaban recordando aquí? A Dios como su legislador. Ellos no se habían inventado sus leyes. Ellos no podían andar sin ley. Había un pacto y había una ley de ese pacto, la cual ellos no podían transgredir, ni inventar, ni agregarle, ni quitarle. ¿Por qué? Porque Dios era el legislador, el que se les había dado y les dio a conocer sus mandamientos. Pero no solo era su legislador, también era su proveedor. Versículo 15. Les proveíste pan del cielo para su hambre. Les sacaste agua de la peña para su sed. Y les diste que entraran a poseer la tierra que tú juraste a los padres. Están recordando cómo Dios había sido proveedor con su pueblo siempre, cómo Dios siempre los había sostenido.
Este es el pacto de Dios, por el cual ellos clamaban, ese Dios que los alimentó, que les dio de beber y que les entregó la tierra por un lugar donde vivir. Pero ellos, versículo 16, pero, aquí empiezan los peros, hermano, los contrastes. Hasta ahora que vemos pura bondad de Dios, ¿no? Dios creó todo, Dios escogió a Abraham, Dios le dio un pacto a Abraham el cual él cumplió, Dios es el que también nos liberó de la opresión de los egipcios, el que nos libertó con gran poder, el que nos guió por el desierto, el que nos sustentó, pero ellos. Nosotros podemos decir, tantas cosas buenas ha hecho Dios por nosotros desde que conocimos al Señor Jesucristo. Tanta bendición nos ha dado. ¿Quién puede decir aquí que Dios es malo? Que Dios lo dejó morir de hambre, no estaría aquí. Morir de sed, que Dios nos da sustento, abrigo, guía, alimento. Nadie podría hacer eso aquí, aquellos que creemos en el Señor y hemos entrado en su pacto fiel por medio de Jesucristo. Pero, igual que ellos, pero nosotros, a veces a pesar de tanta bondad, ¿no? Pero ellos, nuestros padres, obraron misericordia. ¿Se acuerdan que decía que los egipcios fueron soberbios y los maltrataron? Ellos se volvieron como los egipcios. Obraron con soberbia, igual que los egipcios. Endurecieron su cerviz. ¿Qué es la cerviz? Aquí, hermano. Duro de cerviz. O sea, el que no le gusta inclinarse. Es duro para humillarse. O sea, no se humillaron. Y no escucharon tus mandamientos, ¿no? Pero muy triste. Todo lo bueno de Dios, todo lo malo de nosotros, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho bueno, pero nosotros no. Muchas veces, mis hermanos, nos volvemos soberbios, orgullosos. No nos queremos humillar delante de Dios y no queremos escuchar su palabra, sus mandamientos que son para nuestro bien. No son para nuestra salvación, porque nadie se salvará por cumplir la ley, pero Dios nos ha dejado tantos principios y mandamientos para nuestro bien. Y nosotros, en vez de humillarnos y decir, qué buena es la palabra de Dios, nos endurecemos, nos humillamos delante de Él. Sino que, dice, rehusaron escuchar. Y no se acordaron de las maravillas que hiciste con ellos. Otra vez, endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Aquí están evocando la rebelión de Kadesh Barnea. Dios los trajo después de muy poco tiempo, ¿no? Como 2 años. Dios los trajo para entrar a la tierra prometida frente a la ciudad de Kadesh Barnea. Iban a entrar y Dios dice, entren. Pero ¿qué dice aquí? Rehusaron escuchar. No vamos a ir. Los espías dicen que hay gigantes. Por eso dice, y no se acordaron de las maravillas que hiciste con ellos. Y no se acordaban. O sea, si Dios hizo un pacto con Abraham, nos liberó del poder de los egipcios con grandes prodigios y maravillas, hizo una columna de nube que nos proteja del sol, una columna de fuego que nos guíe en la noche, nos dio de comer, nos dio de beber, nos va a meter en la tierra prometida, pero no puede con los gigantes. No se acordaron lo que Dios había hecho. Y así somos nosotros, ¿no, hermanos? Escuchamos que dice algo y no queremos obedecer. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Nos olvidamos lo que Dios ya hizo por nosotros. Todo lo que ya nos dio en Jesucristo, todas sus promesas cumplidas, toda su provisión, todo su sustento. Y nosotros nos olvidamos. Y entonces no queremos escuchar. Escuchamos la palabra de Dios de repente a veces aquí o por otro mensaje y no, yo no voy a escuchar. Empezamos a temer, escuchamos lo que Dios dijo, pero no, Dios cómo va a cumplir su palabra, eso que dijo el hermano, que exagerado, Dios no puede hacer eso. Olvidamos que Dios ya lo ha hecho. Olvidamos sus grandes obras. Endurecieron su cerviz, que no vamos a entrar. Tú nos quieres matar aquí, Moisés, en el desierto, escojamos uno que nos devuelva para Egipto. Y miren lo que querían volver, dice aquí el texto. Para volver, no a Egipto a pasarla rico, sabroso. Volver a Egipto a su esclavitud. Ellos preferían volver a la esclavitud que escuchar la voz de Dios y obedecer. ¿Por qué? Porque se acordaron se olvidaron de sus obras. A veces nosotros volvemos a la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque otra vez olvidamos lo que ya hizo en Jesucristo por nosotros. La gran liberación que hizo por medio del sacrificio de Jesús. La gran obra, la gran división de aguas que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Lo olvidamos y decimos, no, ¿a quién voy a seguir ahora en el mundo? En vez de seguir a la palabra de Dios. ¿A quién voy a imitar? ¿Qué voy a escuchar? Lo que dice la noticia, lo que dice el gobierno, lo que dicen los especialistas, lo que ellos dicen es la verdad. Vamos a volver a la esclavitud del pecado. Nosotros veíamos una película estos días con mi esposa de compromiso, algo así, no me acuerdo, niño de compromiso, y está una mujer ahí
que está buscando ayuda porque no sabe qué hacer con una relación de un hombre que pues la manosea y solo quiere intimidad con ella y no están casados y está buscando un matrimonio en el Señor, y su amiga le dice, tengo el teléfono de una psicóloga y la primera cita es gratis. Ella va y le cuenta a la psicóloga, es que yo me siento incómoda, él solo quiere tocarme, él solo quiere estar cerca mío, ¿no? Y la psicóloga le dice, no, pues lo que pasa es que tú tienes muchas inhibiciones. Tú tienes que dejar todos esos complejos e irte a vivir con él para ver si es bueno casarte con él o no. Miren los consejos que le está dando esta impía. Y esta mujer, gracias a Dios, entra en razón y sale de ahí y dice, no, yo me equivoqué, cometí un error al venir acá. El problema es que a veces nosotros no pensamos que cometemos un error. A veces nosotros escuchamos los consejos del mundo y decimos, tiene razón. Y vamos y hacemos las cosas como el mundo y volvemos a la esclavitud. Porque olvidamos lo que Dios ha hecho, mis hermanos. Olvidamos su palabra. Ellos rezaron escuchar y dijeron, vamos a volver a Egipto, la esclavitud. Y nosotros nos decepcionamos con Dios, olvidamos lo bueno que hizo y nos arrastramos otra vez al pecado. Pero, gracias a Dios que hay otros peros. Pero tú, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Terribles, ingratos, olvidamos. Queremos volver a la esclavitud del pecado. Pero tú eres un Dios de perdón, ¿no? Pero nosotros, Señor, tú eres diferente a nosotros. Eres Dios de perdón, pero eres Dios clemente, pero eres Dios compasivo, pero eres tú un Dios lento para la ira, pero eres tú un Dios abundante en misericordia. ¿No? Todo esto es Dios. Y no los abandonaste. O sea, Dios permaneció fiel a su pacto. No los abandonó. Verso 18. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Esa palabra blasfemia también puede traducirse más exactamente como desplantes contra Dios. Entonces, qué tremendo que muestra la fidelidad de Dios. O sea, con todo lo malo que hicieron, eres un Dios de perdón, que no los abandona. Ni siquiera cuando atribuyeron la salida de Egipto y el poder de Dios y todos los pactos a un becerro de oro, un becerro de metal de fundición. Ni aun cuando cambiaron a Dios invisible y eterno por una imagen hecha por sus propias manos. Ni siquiera ahí, cuando le hicieron ese desplante a Dios, esa blasfemia, Dios los abandonó, ni los dejó. Podemos decir nosotros, ni cuando cometí tal pecado, ni cuando yo lo abandoné, ni cuando volví a la esclavitud del mundo, ni cuando fallé en mi familia, ni cuando le fallé a Dios. Él nos abandonó. Un Dios fiel. Gracias a Dios porque hay un atributo de Dios muy especial aquí que está siendo también mostrado. Su inmutabilidad. Él no cambia. Si fuera un Dios que cambia, mis hermanos, Él le hubiera dicho, ustedes cambiaron, yo también voy a cambiar. Así somos nosotros, ¿no? Es que tú cambiaste, es el matrimonio, ¿no? Que tú ya no eres igual y tú también. Entonces empezamos a cambiar también nosotros con nuestro cónyuge. Y aunque hay un pacto de por medio, empezamos a cambiar, pero Dios no cambia. Qué bueno que Dios no cambie, a pesar de nosotros. Tú en tu gran compasión, o sea, a pesar de nuestros pecados, hermanos, y a pesar del pecado del pueblo aquí, tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube, no es que Dios dijo, si Dios fuera temperamental como nosotros, ¿no? Ya no les voy a dar más columna de nube. Ya usted a ver en la noche con qué prenden fogata aquí en el desierto, a ver con qué rama, ¿no? A ver dónde encuentran pan. A ver de dónde sacan agua. Dios pudo haberles dicho así, ¿no? Ustedes miren cómo me cambiaron por un becerro. Pero Dios no cambió. Dios dijo, hoy les doy y mañana cambio y ya no les doy. ¿No? No los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino. Ni la columna de fuego de noche para alumbrarles en el camino por donde debían andar. La fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad. Y diste tú buen espíritu para instruirles. ¿Qué es eso que les dio buen espíritu? ¿No? Después del pecado del becerro de oro, ¿qué hizo Dios? Sube Moisés, recibió la maqueta, cómo debía ser, digamos, toda la visión celestial acerca del tabernáculo, los implementos, y Dios le dio espíritu y sabiduría a dos jóvenes para que guiaran a los artesanos para hacer toda la obra de construcción. Les dio un espíritu para guiarles en la obra que Él había encomendado.
No retiraste el maná de su boca, ni les diste agua para su sed. O sea, Dios siguió sustentándolos, pero no por un día o dos, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Mi hermano, es tremendo que a veces incluso cuando le fallamos a Dios, como Él no cambia, a veces nosotros pensamos que apenas pequemos, ¿no? Porque así somos nosotros, ¿no? Hasta con nuestros hijos, apenas nuestro hijo un error, pues le vamos sacando cosas, vamos haciendo esto. Y sí, hay que enseñarles disciplina. Pero cuánta misericordia hace Dios con nosotros, que aun cuando pecamos, Dios no retira su bendición. Y espera pacientemente a que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Aunque llega un tiempo donde, pues, si no nos arrepiente, pasa lo que le pasó aquí al pueblo que estamos leyendo hoy. Pero miren cómo Dios siguió siendo fiel y no cambió. Y no solo eso, también le diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites. Y ahí comienza la conquista de la tierra, narrada en Éxodo, ¿no? En Números. Y tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, como había prometido Abraham, y los llevaste a la tierra. Lo triste era que este pueblo que volvió de cautiverio ya no era como las estrellas del cielo. Era un pueblo en ruina, disminuido, eran pocos. Que habías dicho a sus padres que entrarían a poseerla, y Dios cumplió. Versículo 24. Entraron los hijos, porque de 20 años para abajo, para arriba, todos murieron en el desierto, ¿no? Por el pecado de Kadesh Barnea. Y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes, sus pueblos en la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, y tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares que ellos no cavaron ni plantaron, hermanos. Y árboles frutales en abundancia, y comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tu gran bondad. O sea, probaron la bondad de Dios. Todavía después de toda esa rebelión hubo perdón, hubo restauración. Y Dios no cambió y cumplió todas sus promesas en su bondad. Pero, otra vez, ¿no? Versículo 26. Pero, ellos fueron muy agradecidos y alabaron al Señor. No. Después de ver toda la bondad de Dios, todo el perdón de Dios, el Dios que no cambia, el Dios que no dejó de sustentarles, de darles. Y así somos nosotros, ¿no? Después de todo lo bueno que hace Dios, y después Él nos da otra vez, nos restaura, nos perdona y otra vez. Vamos a ver si pecamos otra vez contra Él, nos olvidamos otra vez. Estamos disfrutando la bondad de Dios y viene el pecado. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Pero aquí no era una desobediencia, era una rebelión contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. O sea, no me importa lo que Dios dijo. Eso es echarlo a la espalda. O sea, por ahí atrás. Mataron a tus profetas, que los amonestaban, ya no querían escuchar la palabra de Dios. Si hubiera estado Moisés ahí, lo hubieran matado. Es más, ahí en Kadesh Barnea intentaron apedrearlo a él y a Aarón. Entonces, esto han sido capaz de matarlo a uno, hermano. Si somos nosotros, no queremos escuchar la palabra de Dios, espero que no tenga una piedra usted por ahí oculta para tirármela al final. Porque así somos nosotros, no queremos escuchar la palabra, somos rebeldes. Porque ellos los amonestaban, ¿para qué? Para que se volvieran a ti. Y cometieron grandes blasfemias, otra vez dice. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, que los oprimieron. Pero otra vez Dios no cambió. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti. Y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión, les diste libertadores que los libraran en la mano de los opresores. Esto es que es la época de los jueces. Dios levantaba jueces, el pueblo pecaba, se rebelaba, Dios levantaba un juez para liberar a su pueblo. Dios siguió libertando a su pueblo, Dios no dejó de ser su libertador. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de vuelta a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a no porque se lo merecía, ¿no? Así mismo Dios no nos rescata a nosotros porque nos lo merecemos. Dice, por tu compasión. Dios es compasivo. Versículo 29. Y tan compasivo que otra vez, y los amonestaste, para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron otra vez, con soberbia como los egipcios.
Y otra vez como la generación que salió de Egipto, no escucharon tus mandamientos. Y como los que vinieron después, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Empezaron a acumular todos los pecados de las generaciones anteriores. Sin embargo, tú lo soportaste. Dios paciente. Por muchos años, y no soporta mucho tiempo a nosotros, ¿no? Cuando pecamos, nos queremos arrepentir. Y los amonestaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no prestaron oído. No estoy en la época de los reyes. Los mandó los profetas. Ellos no quisieron escuchar las amonestaciones de Dios, también los mataron. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de la tierra y comenzó el destierro de Asiria, el pueblo asirio que se llevó al reino del norte. Pero en tu gran compasión no los exterminaste, ni los abandonaste, porque tú eres Dios clemente e incompasivo, ¿no? Dios no había cambiado. A pesar que vino el cautiverio de los asirios y luego el cautiverio babilónico, del cual ellos regresaban, Dios nunca había cambiado, ¿no? Nosotros siempre andamos cambiando, pero aquí vemos que todo el tiempo Dios siguió siendo el mismo. Versículo 32. No ves todo el prólogo histórico. Y ahora llegan a ellos. Ellos están diciendo, por todo esto es que estamos como estamos. Pero no solamente por el pecado de nuestros padres. Ahí viene ahora el pecado de ellos. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso, y también se dieron cuenta por toda esa historia, y temible. Hay que agregarle también a toda la lista que estamos diciendo. Dios también es temible. ¿Por qué? Porque, por lo que dice, que guardas el pacto. O sea, Dios va a cumplir su pacto y parte del pacto es la disciplina. Hay que temer. Pero también parte del pacto es la misericordia. No parezca, aquí viene el clamor del pueblo, insignificante ante ti toda la aflicción. Entonces fue una oración que están haciendo ellos. Dios, el pacto de la misericordia, no te parezca pequeña, insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Desde el día de los reyes de Asiria, este cautiverio asirio, hasta el día de hoy, que estaban bajo los persas. Tú eres justo, ahí la justicia de Dios. Tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido. Hermano, cuando viene la disciplina de Dios, cuando viene la ruina, cuando viene la decadencia en tu familia, en la mía, en la iglesia, en la nación, no mire para otro lado. ¿No? Somos nosotros los injustos, somos nosotros los responsables. Y Dios es justo y por eso la justicia de Dios se manifiesta. Tú eres justo en todo lo que nos vino. O sea, nada, hermano, lo que nos pasa. Ay, yo era tan bueno y porque a la gente buena le pasa cosas malas. No. El único bueno fue Jesús y murió en la cruz, ¿no? Y de ahí para adelante todos nosotros, si estamos sufriendo, es justo. Es justo, mi hermano. Tú eres justo. Y cuando decimos que no es justo, estamos diciendo que Dios es injusto. Ellos no dijeron, no, esto es injusto, ¿por qué los persas aún nos dominan después de que ya hemos vuelto a la tierra prometida y restauramos la muralla? ¿Por qué? No, nos está pasando esto porque tú eres justo. Por eso seguimos en decadencia, por eso seguimos mal, por eso seguimos en la ruina. Porque tú has obrado fielmente. O sea, Dios cumplió todo lo que había hecho en el pacto, hasta eso que estaban sufriendo. Pero nosotros perversamente, por eso sufrimos lo que sufrimos. O sea, Dios no había cambiado, seguía siendo bueno, seguía siendo justo, clemente, misericordioso, proveedor, todo. Pero ellos, nosotros, perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley. O sea, no cumplimos tus mandamientos. Ni han hecho caso a tus mandamientos ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos, en su propio reino, con los muchos bienes que le diste, ¿no? Dios había bendecido mucho al pueblo de Israel. Recordemos el tiempo de Salomón, cuánta bendición. Con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron en sus malas obras. No quisieron servir a Dios, adorarle a Dios, sino que permanecieron sus malas obras. Y como no quisieron servir a Dios, ahora ¿quién servían? He aquí, hoy somos esclavos. Hoy servimos a los persas.
Y el tributo era caro. Y eso era parte de la razón por la que estaban ellos en bastante pobreza después de haber vuelto del cautiverio. Por todo tenían que pagar impuestos, por usar una cisterna, por usar... Todo lo que Dios dijo, ¿se acuerdan que leímos? Y nos diste cisternas que nos cavamos, árboles que nosotros no plantamos, olivares, y todo lo disfrutamos y nos gozamos. Bueno, ahora había que pagar por todo. ¿No me quisieron servir a mí? Van a servir a los reyes de los persas. Primero los de Babilonia, ahora los persas, después a los griegos. Y aquí somos esclavos. La tierra que les dieron, la cual ellos dominaban, dice que hacían con los habitantes como ellos querían. Ahora al revés, ¿no? Ahora somos esclavos en cuanto a la tierra que nos diste y a nuestros padres para comer sus frutos y sus bienes, y aquí somos esclavos en ella. Ahora hay otro que gobierna sobre la tierra que tú nos diste. Ahora aquí nos están diciendo los persas, porque los persas ahí reinaban y los podían, ¿no? Tienen que hablar una oración así como, ¿no? Velada. Y su abundante fruto ya no es para nosotros. ¿Para quién es ahora el fruto de la tierra? La bendición de Dios. Es para los reyes que tú pusiste. ¿No? ¿Quién puso esos reyes? Dios. ¿Por qué? Porque Él era fiel. Iba a cumplir su pacto. Y ellos eran perversos. Tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados. No era porque sí. O sea, hermano, cuando se levantan dictadores, hermano, cuando se levantan malos presidentes, hermano, no digas solamente es que nosotros votamos mal, que ignorante el pueblo que no vota bien y no sé qué. Hermano, Dios lo pone, ¿sabe por qué? Porque somos infieles. Yo cuando subió pues el que estaba ahí, yo pensaba, no, el que nos merecemos, Señor. ¿No? El que se merece una nación que aborta, que deja a Dios fuera de sus leyes, que busca la perversión y la promueve, que promueve pactos de impunidad. Hermano, lo que nos merecemos, nada más, nada menos. Cada nación tiene lo que se merece, mi hermano. Él pone reyes, Dios pone y quita reyes, no las votaciones. Porque Dios es el que inclina el corazón del pueblo a escoger. Y cuando somos perversos, pues Dios va a inclinar que escojamos lo malo. Ellos escogieron lo malo por no seguir a Dios. Los cuales dominan nuestros cuerpos. Ya falta poco para eso. Y nuestros ganados, como les place. Antes ellos gobernaban los reyes de la tierra como les placía. Ahora los reyes de la tierra los gobernaban a ellos como les place. Y en gran angustia estamos. ¿No? Ellos dijeron, Señor, todo esto es tu pacto, todo esto es lo que tú hiciste, esto hicimos nuestros padres, esto es lo que hicimos nosotros, nuestros reyes. Por eso estamos como estamos. Así tiene que comenzar un arrepentimiento verdadero. Tiene que comenzar viendo ellos su situación de decadencia, de ruina, y eso tiene que llevarlos al arrepentimiento y a quererse volver a Dios de todo corazón. Y eso es lo que están haciendo ellos están reconociendo. El primer paso, mis hermanos, de una restauración interna es que reconozcamos nuestra condición. Y nuestra condición, mi hermano, aquí a veces pues, nos reuníamos el último sábado antes que Pablo viajara. Y decíamos, a veces nos sentimos muy orgullosos de Ciudad Bolívar porque Dios hace esto y lo otro, pero aquellos que estamos ahí en el ministerio, en ciertos asuntos, sabemos que hay muchas situaciones. Hay mucho pecado en medio del pueblo de Dios. No piensa que solamente la de la prosperidad, aquí también. Situaciones familiares, familias en ruina, personas en ruina, relaciones en ruina, casas en ruina, trabajos en ruina, todo en ruina, mi hermano. ¿Qué pensáramos que no, aquí está todo restaurado, aquí está todo bien? No. Estamos en restauración. Y si no reconocemos que necesitamos restauración, no vamos a poder, mi hermano, ser restaurados por Dios. Hoy cantábamos, renuévame, Señor Jesús. Yo decía, uy, pero para no ser iguales, para no ser ya el mismo. Cantábamos eso, decíamos, para que tú seas formado en mí. ¿No? Pero entonces, ¿qué tengo que reconocer? Que no soy como Él, sino como voy a pedir que Él me forme. ¿Qué quiero ser como Él? Si yo ya pienso que soy, que ya. No, es que estamos en ruina, estamos en tiempos de reedificación, en tiempos de restauración. Necesitamos que Dios haga eso en nosotros. Entonces el versículo 38 dice, a causa, ¿no? Ahí está, resumiendo todo lo que leímos hoy. A causa de todo esto, ¿no? Que hemos hecho nosotros. Nosotros hacemos un pacto fiel. ¿Por qué? Están recordando otra vez la fidelidad de Abraham. Dios hizo un pacto fiel porque Abraham fue fiel. Él obedeció la voz de Dios, sal de Ur de los Caldeos, haz esto, haz lo otro. Abraham obedeció, no fue perfecto, pero fue fiel a lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora dice, nosotros igual como Dios hizo un pacto con el fiel Abraham, mira, nosotros vamos a hacer un pacto fiel contigo, Dios, por escrito, para que no se olvide. En un documento sellado. ¿Qué es un documento sellado? Que cerraban el documento después que estaba ya escrito y firmado por todos. Lo cerraban y lo sellaban con cera y con un anillo. Todos los príncipes ponían su anillo. ¿Para qué? Para que nadie abriera el pacto y después le cambiara. No es que ahora queremos cambiar las condiciones del pacto. No, está sellado, no se puede abrir. Y había una copia escrita, abierta, para que el pueblo pudiera leer lo que estaba sellado y nadie pudiera cambiarlo. Un documento sellado.
Están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. ¿Cree que ya terminamos? No. Las aplicaciones finales, mis hermanos. Porque ahora todo esto que vimos en los últimos minutos que nos quedan, voy a intentar tomar 6 o 5 minutos. Tenemos que entender esto porque podemos quedarnos solo con el Antiguo Testamento. Perdóname si me extiendo un poco, ¿no, hermano? No veo ninguno dormido, así que yo creo que vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál es la aplicación, mi hermano? Queríamos sacar de todo esto que vimos hoy. Si hay ruina en la iglesia, si hay ruina en la nación, si hay ruina en mi familia, si hay ruina en mi vida, en la tuya, en la mía, ¿dónde deberíamos comenzar? ¿Por dónde comenzaron ellos? Entonces, son solamente 4 puntos cortos. ¿Por dónde comenzaron ellos? Ellos comenzaron y nosotros necesitamos comenzar siempre por la palabra de Dios. El pueblo fue llevado en arrepentimiento por la convicción que trajo la palabra, después de todos esos días que vimos que la estudiaron. Entonces nosotros necesitamos, hermano, cuando yo me siento carnal y empiezo a ver mi vida, mucha carnalidad, muchas cosas, ¿qué hago yo? Empiezo a ver prédicas, y más prédicas, y más prédicas. A veces me gusta escuchar el Paul Washer cuando me siento bien carnal, para que me jale la oreja. ¿No? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me hace recapacitar, hermano. La palabra de Dios nos muestra en qué estamos pecando, en qué estamos mal, ¿no? Entonces el pueblo fue llevado en arrepentimiento porque estaban escuchando las palabras de Dios, estaban escuchando su pacto, por medio de la exposición de su palabra. Nosotros, mis hermanos, ellos escucharon el pacto, nosotros tenemos que escuchar continuamente el Evangelio. ¿Para qué? Para que como este pueblo no nos pase que nos olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Por eso que es bueno que tenemos la fe en el Señor cada domingo. Porque podemos acordarnos cuál es la gran obra poderosa, tremenda, sustentadora que ha hecho Dios por medio de su Hijo para nosotros, para redimirnos. Y que fue una obra eterna que no va a cambiar, que no va a mudar, un pacto eterno, el pacto del Evangelio. Ellos también podían recordar por medio de la palabra que había Dios hecho por ellos. Cada vez que estudiamos la palabra, mi hermano, qué bueno, porque podemos recordar qué ha hecho Dios por nosotros. Porque tenemos una memoria muy corta, sus provisiones por medio de su Hijo, su benevolencia, sus provisiones, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, necesitamos recordarlo. ¿Qué más hicieron por medio de la exposición de la palabra? Conocieron quién es Dios. Por favor, todos los atributos que hoy vimos que fueron resaltados. Ellos, por medio de escuchar todos esos días la palabra, dijeron: ay, ahora conocemos al Dios que adoramos. Hoy cantábamos, ¿no? En los cánticos: ahora mis ojos te ven. Ahora. Ellos venían a Babilonia y sus ojos estaban oscurecidos. No sabían quién era el Dios que los había devuelto. Ahora que leyeron la palabra de Dios, decían: el Dios que nos salvó es el Creador. El Dios que nos salvó es nuestro libertador, el que hizo el pacto con Abraham, el que nos sustentó y nos sustenta, que es fiel y que no ha cambiado, y por eso es fiel a su pacto hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que conocer al Dios en quien creemos. Y lo hacemos por medio de la palabra de Dios, mis hermanos, ¿no? Jesús dijo a la samaritana: si conocieras quién te pide agua, tú le pedirías. Y a veces nosotros no conocemos quién es Dios y no le pedimos, porque nos olvidamos quién es Él, mis hermanos. Estamos expondiéndonos a la palabra de Dios. Conocemos a Dios, conocemos quién es Jesucristo, conocemos lo que ha hecho por nosotros. Miren, estos versículos los resumen el 17 que leíamos. Pero tú eres Dios de perdón, pero tú eres Dios clemente, pero tú eres Dios compasivo, pero tú eres Dios lento para ir abundante en misericordia, y no los abandonaste. ¿Conocemos eso de Dios? Porque a veces cuando pecamos nos queremos acercar porque olvidamos quién es Dios y pensamos que Dios es el logro de las películas, ¿no? Y olvidamos que Dios es compasivo, que Dios es Dios de perdón, que Dios es Dios de misericordia, que Dios no ha cambiado, no va a cambiar y entonces no nos va a abandonar. Queremos volvernos en arrepentimiento. Entonces, si estamos en ruina, tenemos que acordarnos quién es Dios para podernos volver a Él. Mis hermanos, cuando Pedro pecó, ¿Dios lo desechó? No. Jesús fue y lo buscó y dijo: ven, apacienta mis ovejas, si me amas, si me quieres. Pacienta a mis corderos, a mis ovejas, ¿no? Aun cuando lo negó, igual que el pueblo hizo cuando salió de Egipto. Pero Jesús no negó a Pedro. Ahora, Judas, que estuvo todo el día con Jesús y no lo conoció, ¿no? Él se fue y se ahorcó, ¿no? Él no podía volver a Dios, no lo conoció, no sabía que Dios podía volver. Él no podía creer tal vez que Jesús lo iba a perdonar o que Dios lo podía restaurar. Entonces, si no conocemos a Dios, podemos acabar como Judas, desesperados y haciendo cosas terribles. Mejor como Pedro. Pedro conoció a Jesús y no dudó de su perdón cuando fue perdonado.
Segundo, por medio de la palabra conocieron sus pecados y el porqué su condición de ruina. Como decíamos, nosotros solo podemos conocer nuestra condición verdadera en vez de pensar que somos buenos porque es lo normal en nosotros, solo cuando la palabra de Dios es expuesta. Conocieron quién es Dios, pero se dieron cuenta que quiénes eran ellos. Cuando conocemos a Dios por su palabra, nos damos cuenta quiénes somos nosotros, que no somos buenos. Sus pecados, sus rebeliones, su dureza de servicio, su desprecio, a pesar de las bondades de Dios. Conocieron lo justo que es Dios al juzgarles y disciplinarles. Y nosotros, mi hermano, reconocemos nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestra ruina personal, familiar, o todavía estamos pregonando que todo está bien, que ya lo hemos alcanzado, que somos perfectos, porque somos cristianos, porque nos congregamos aquí, ¿no? ¿Cómo estamos? Reconocemos nuestra desobediencia, reconocemos nuestra rebelión, nuestro duro corazón y nuestra dura servicio, que no nos gusta humillarnos, hermanos, no nos gusta pedir perdón, no nos gusta reconocer lo que hacemos. Reconocemos eso. Reconocemos que la disciplina y consecuencia de Dios que hemos sufrido muchas veces es por nuestra terquedad y desobediencia a la voz de Dios. Tercero, este conocimiento de Dios y de ellos mismos y su necesidad vino por la palabra de Dios. Entonces, cuando por la palabra de Dios pudieron ver su necesidad, su pecado, todo los llevó al arrepentimiento, expresado en confesión y humillación. Nos hemos humillado, hemos confesado nuestros pecados, hemos adorado a Dios, hemos clamado como ellos clamaron después, o nosotros queremos una restauración facilista, como muchas veces se hace en muchos lugares donde no hay arrepentimiento verdadero, no reconocemos lo que hemos hecho delante de Dios, nos olvidamos que es fiel y justo y que no va a cambiar, y que no solamente venir aquí y llorar, mis hermanos, y porque estuvo muy bonita la canción y me quebranté y ahora mis ojos te ven. No es suficiente. No es suficiente, mis hermanos. Tenemos que clamar, tenemos que confesar, tenemos que volvernos a nuestros malos caminos, si no, no va a venir la restauración de 1 Crónicas 7:14. Eso lo podemos ver claramente en la historia de la iglesia, cuando la iglesia, mis hermanos, el pueblo sobre el cual su nombre es invocado, reconoció su pecado, reconoció que dejó su palabra, que se volvió a ídolos, que dejó sus mandamientos, que se volvió a la idolatría. Cuando pasó esas cosas, hubieron cosas como la reforma, avivamientos, restauraciones. En ningún momento de la historia de la iglesia no haya habido avivamiento y restauración ha ocurrido sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, sin clamor, sin oración. Dios comienza en nosotros por medio de su palabra, de su Hijo, pero llega un punto donde nosotros tenemos que confesar y arrepentirnos y abandonar el pecado. Y cuarto y último, la palabra de Dios los llevó a volver a Dios por medio de su pacto. Ahora, mi hermano, nosotros no vamos a hacer como hacen en muchos lugares, aquí vamos a hacer un pacto, hermano, pacte con Dios, ¿no? O no vamos a hacer un pacto al estilo judío, vamos a hacer aquí una larga carta que vamos a sellar aquí con anillos. No, eso en el Antiguo Testamento tenía mucho sentido porque estaba dentro de las promesas del Antiguo Pacto. Ahora, estamos en el tiempo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos muestra hoy, si te mostró hoy, si me mostró hoy, nuestro pecado, nuestra ruina, nuestra necesidad, tengo que clamar, debo humillarme, debo arrepentirme, pero ¿por medio de qué? ¿Por medio de quién? ¿A dónde iremos? ¿No? Y Pedro nos respondería, vayan a Jesús, solo tiene palabras de vida eterna. Otras tenemos que ir a las palabras de Jesús. Él es el pan de vida que descendió del cielo, que hoy nos alimenta. Él es el agua que sacia nuestra sed. Él es su palabra, mis hermanos, por la cual nos sustenta. El versículo 5 que leímos decía a los levitas, Jesúa, Cadmiel, pero se lo voy a leer diferente. Y los levitas, Dios salvará. Delante de Dios, Él edificará. Él nos ha pensado, Él nos ha encendido. Agradezcamos a Dios. Él ha abierto. Se levantaron. Esos son los significados de sus nombres. Al Señor Yahvé, vuestro Dios, por siempre y para siempre sea bendito su nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Hoy en día, mis hermanos, no tenemos a esos levitas, pero tenemos a Dios, que es todo esto que acabamos de decir, que es el que está delante de nosotros, diciéndonos, levantaos. Jesús cumplió esto en Juan 7:37, el último día de la gran fiesta, 2 días antes de esto que leímos hoy. Y el último día, el gran día de la fiesta, el 8º día, después de la fiesta de los tabernáculos, Jesús puestos pie exclamó, ya no eran los levitas clamando, ahora era Jesús fue el que se levantó y exclamó diciendo, si alguno tiene sed, que venga.
y que beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Ya no es el viejo pacto, ahora es un pacto mejor en Jesús. Si hubiésemos pecado como hijos de Dios, abogado tenemos. Es Jesucristo el justo, es Jesucristo el pan de vida, el agua que sacia, el que nos puede restaurar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, eso no ha cambiado, hay que confesar. Si pecamos contra su pacto, por medio de él tenemos reconciliación y perdón de pecados, acceso al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y quiero terminar mostrando este nuevo pacto, porque me lo recordó mi hermano Diego cuando leía Hebreos. Ahí terminamos, hermano. Ahora sí. Capítulo 8. ¿Quién te falta que también sea el capítulo 8? Me comenzó el arrepentimiento y este pacto. El capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, ¿se acuerdan que ellos decían, ahora Señor, no? Ahora, este es nuestro ahora. El ahora de ellos era ahora, todo esto nos ha sobrevenido por esto, por esto. Pero nosotros ya no estamos en ese pacto. Pero ahora, Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas que las que leímos hoy, hermanos. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochando les dice, miren lo que es el nuevo pacto, hermanos, por el cual podemos volver al Señor. Miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, ¿ven? No es el mismo pacto que ellos estaban renovando ahí. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron, como vimos hoy, en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, porque Él fue fiel. Si ustedes no me siguen, yo los voy a dejar. Dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré. Este es el pacto, hermanos, que Dios hizo con nosotros, con la casa de Israel. Y después de aquellos días, dice el Señor, pondré, ya no eran leyes que fueron proclamadas en el monte Sinaí, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Ya no vamos a olvidar quién es Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros le conoceremos. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que es anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Hermano, este es el pacto que Dios hizo con nosotros, no que nosotros hicimos con Él. Hermano, si hemos pecado, si hemos ruina en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en la nación, volvamos al pacto que Dios hizo con nosotros. El mejor pacto, por medio de Jesucristo, el mejor sumo sacerdote, la mejor promesa, mejor pan, mejor bebida, mejor que la tierra prometida, mejor, mis hermanos, que la esclavitud del mundo, mejor. Como iglesia tenemos que volvernos al Señor. Y entonces Él sanará nuestra tierra. Y entonces Él oirá nuestro clamor. Y entonces ya no veremos ruina en nuestras familias, ni en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar al Señor.